Queremos saludar al economista Abelardo Pachano. Hemos mirado temas tecnológicos, hemos mirado temas políticos. Ahora vamos a mirar un poco la economía, la reforma presupuestaria. Ayer en la comisión del ramo, en la Asamblea Nacional, se dio paso finalmente a la aprobación. Esto debe mirarlo, por supuesto, el Pleno de la Asamblea, supongo yo. Pero ya el rol del legislador en esta materia es menos discrecional de lo que era antes con las nuevas normas. El ministro de Finanzas, que estuvo ayer aquí, también explicaba las razones de la nueva estructura, un presupuesto del Estado que creció abultadamente de 8.600 millones en el primer gobierno del presidente Correa, 3.600 millones, los recortes de 2.200 millones del año pasado, las brechas para financiamiento, la colocación de bonos con las dificultades del alza del riesgo país, lo admitía ayer el ministro, nueva deuda. En fin, esto es un mapa distinto. ¿Hay contracción y recesión? Sería un poco la primera pregunta de Abelardo Pachano. Hay quienes dicen esto es una contracción fuerte, dura, otros dicen no, ya la técnica dice que estamos en recesión. Abelardo. No, gracias, Gonzalo, y buenos días. No, indiscutiblemente estamos en recesión. No nos demos la vuelta con la búsqueda de calificativos distintos que busquen de alguna manera atenuar las características de un clarísimo proceso, de retroceso económico, de pérdida de bienestar general en la colectividad, que se manifiesta de diversas maneras en la actividad pública por las enormes dificultades que tiene la ejecución presupuestaria, por la desproporcionalidad que tiene el tamaño del Estado y el peso que ha significado a todos los ecuatorianos con las nuevas cargas tributarias, por yo diría, pérdida de dinamismo de las actividades privadas y el despido de trabajadores. Todas las semanas uno tiene noticias de sectores económicos o de empresas que están redimensionando sus actividades. El sector, por ejemplo, automotriz, es un sector que ha tenido que tomar medidas muy, muy dolorosas. Bueno, el tema del límite a las importaciones en ese caso, ¿no? Claro, el sector petrolero mismo, las compañías petroleras privadas también han despedido gente. Hay empresas comerciales, hay empresas industriales. En fin, el país mismo siente que vive... ¿Un freno podemos decir? Vive y va a vivir una nueva realidad económica. Ahora, ahí hay todo un debate. Unos dicen, se vive eso por las circunstancias externas, apreciación de la moneda norteamericana frente al euro, por ejemplo, y otras monedas depreciadas como el peso, en fin, la caída de los precios del petróleo, que ya se advirtió, el propio presidente Correa lo advirtió diciendo que iba a ser un año difícil por esta causa, pero el año pasado, yo le recordaba ayer al ministro Fausto Herrera, que el año pasado ya tal vez se sobreestimó el valor del precio del barril de petróleo en el presupuesto. Año. Sí, para este año. El año pasado para el ejercicio de este año, en efecto. Y que ahora han puesto una cifra que parece, digamos, que protege más, ¿no? Entonces ellos dicen, hay causas externas. Nosotros hemos manejado bien, hemos impulsado la economía, le hemos dado dinamismo desde el gasto público, desde la inversión, en fin, pero el planeta cambió. Y es cierto, una foto que se ve que en varios países hay problemas económicos, hay menos crecimiento. Pero por otro hay quienes dicen, no, aquí lo que pasa es que ha habido un manejo dispendioso, despilfarro, abuso en el gasto, crecimiento del gasto público, falta de conciencia de la austeridad. Es decir, ¿con qué línea se queda Abelardo Pachano de estas o una mezcla de las dos visiones? A ver, Gonzalo, que el mundo cambió es evidente. Que se terminó una larga etapa de vientos favorables a los países emergentes o a aquellos que vendemos productos básicos en el mundo actual. Eso es absolutamente claro. Ya no estamos viviendo tampoco una etapa yo diría, de disponibilidad enorme de recursos financieros baratos,
y el dólar, los Estados Unidos ha recuperado su preponderancia mundial. Es decir, claro, cambiaron las condiciones. ¿Esto era previsible o no era previsible? Sí, esto sí era previsible. Los ciclos económicos existen desde épocas bíblicas. O sea, nada es eterno. No hay nada que hacer. Hablando de bíblica. Y la teoría económica siempre se nutre, se enriquece de las experiencias, va aprendiendo permanentemente. Por eso se llama teoría económica, por eso no se llama ley económica, sino teoría económica. Y hay distintas escuelas de pensamiento que van interpretando la evolución de la complejidad del mundo para tratar de encontrar fórmulas que le aproximen más a poder predecir cuál va a ser el futuro de las sociedades. Entonces, que el mundo cambió, eso es cierto. Que hoy día los vientos no son favorables, sino contrarios, sí, también es cierto. Pero que debíamos habernos preparado y cuidado una parte de los recursos que los recibimos en abundancia para esta etapa, también es así. De tal manera que hay una corresponsabilidad. ¿Y podríamos haberlo hecho? Y podríamos haberlo hecho. Pero eso es clave. Yo he escuchado, a veces se sataniza el ahorro. No solo podíamos, debíamos haber. Claro. Debíamos. Yo siempre recuerdo la etapa de los fondos estos del FEIREP, el FEICE, los fondos de decir, cuidemos un poquito para cuando haya un desastre natural, un deslave, una inundación, cuando había dinero suficiente o dinero excesivo para eso, o por lo menos apartar algo para que la reserva monetaria no se enflaquezca demasiado. Y además no contagiarle a la actividad privada, porque cuando el Estado demuestra una actitud dispendiosa y le entrega recursos de una manera, yo diría, excesiva a la sociedad se contagia. Claro. Nos comemos, si hay plata en el bolsillo, no ahorramos, nos comemos. En estos 8 años, muchas actividades económicas han obtenido beneficios también extraordinarios, sí, enormes. Claro, el comercio, por ejemplo, se ha estimulado mucho con la dinámica. La construcción pública. Bueno, eso tiene su ventaja porque da trabajo a los que más lo necesitan, a la mano de obra menos calificada. Por supuesto. Pero debe ser... Pero tiene que guardar la proporción para que pueda sostenerse en el tiempo. ¿Qué es lo que siempre peleamos en el mercado del trabajo, Gonzalo? Que el empleo sea un empleo de calidad y durable. Estabilidad. ¿No es cierto? La estabilidad claro. Sí, de calidad y durable. Es decir, por eso, en el tiempo estable para que me permita programar, proyectar, hasta endeudarme. Pues. Prepararle a la gente, claro, para que tenga mejor remuneración, sí. Se puede endeudar, mejore sus condiciones de vida, se pueda comprar su casita, se pueda comprar su carro, pueda viajar, ir de vacaciones, descansar con su familia. Todas son etapas de un proceso de contratación de largo plazo. Pero nosotros no podemos esperar que a alguien le den un ingreso enorme, pero le digan a los 6 meses, mi amigo, se acabó. ¿Qué opina y por eso precisamente, Gonzalo, es que la lógica económica en el manejo del presupuesto familiar y en el manejo del presupuesto nacional les lleva a ser cuidadoso. Hay que prevenir, hay que ser prudente. Y aquí, en el Ecuador, en los años anteriores, cuando hablábamos de ser prudentes, simplemente se satanizaba esa versión. Por ser prudentes vamos a seguir siendo pobres. No, ese dilema no existe, Gonzalo. Es un punto medio, dice usted, no es, entre lo uno y lo otro. No, la pobreza se la combate precisamente con un manejo súper racional de los recursos privados y públicos. Para generar fuentes de trabajo. Para generar fuentes de trabajo durables, permanentes. La confianza, hemos hablado muchas veces de esa palabra, la confianza. Para que un inversionista pequeñito diga, voy a abrir una tienda porque aquí alguien me va a comprar, o para que una empresa grande venga de afuera y siente sus reales, como se dice, ¿no es cierto?, en el territorio ecuatoriano, y se construye una fábrica y se dé fuentes de trabajo. ¿Qué tan importante es la confianza? Absoluta. Ganar la confianza cuesta mucho trabajo, Gonzalo. Perderla es así de rápido. Una mala decisión, una mala declaración, una mala disposición acaba con años de trabajo, con años de trabajo. A la confianza se la va ganando con el tiempo, con la perseverancia. Vean los ejemplos de los países que han sido en ese sentido perseverantes.
Veamos, aquí en la región, Chile. Pasaron de una dictadura absolutamente reprochable a un sistema democrático y mantuvieron una línea económica más o menos parecida. Yo le digo más, pasaron de gobiernos, de la dictadura a gobiernos demócratas cristianos, socialistas y de derecha. Y hay estabilidad, a pesar de que hay problemas, lo sabemos, ¿no? Es que, mire, nunca vamos a tener cero problemas. Claro. Sí, el paraíso lo perdimos. Volvamos otra vez a la... Pero hay factores de estabilidad. Pero hay factores de estabilidad. Perú, claro, es otro país. Perú es un ejemplo. Perú tenía guerrilla, tenía hiperinflación, tenía todo. Vino un presidente de origen asiático, le arregló el problema de la guerrilla, le arregló el problema de la economía. Han venido después de él sin número de presidentes el mismo Alan García visión. Que volvió con otra talante. Alan García, Toledo y ahora Humala. Distintas versiones, pero respetan la línea de ejecución económica. Ahora, aquí parece que todo es fundamentalismo. O todos son neoliberales o todos son, no sé, socialistas del siglo XXI. Y eso ya no existe tampoco, Gonzalo. En el mundo ya no se ve, ¿no? Hoy día hay opiniones que dicen el Ecuador está entrando en una etapa de ejecución económica con fórmulas cercanas a las que siempre propuso el Fondo Monetario Internacional. ¿No hay una vuelta al neoliberalismo? ¿Qué neoliberalismo? Hay una vuelta a la racionalidad económica. Yeah. Una política económica es buena si ofrece resultados y es mala si no puede sostenerse. Le pongan el apellido que le pongan. Denle el nombre de izquierda, de derecha, lo que sea. Hoy día el gobierno empieza a defender. 8 años después de haber ejercido el poder, el gobierno empieza a defender los equilibrios macroeconómicos. En declaraciones, las sabatinas, varias veces el gobierno dice, señores, no debemos jugar con los equilibrios macroeconómicos. ¿Qué significa eso? Que tiene que reducir el déficit fiscal. ¿Qué significa eso? Que tiene que reducir el déficit externo. ¿Qué significa eso? Que tiene que bajar la inflación. ¿Qué significa eso? Que tiene que atraer a la inversión privada. Que tiene que ser mucho más amigable con toda la sociedad, Gonzalo. Los enemigos del Ecuador no están en el Ecuador. Los enemigos del Ecuador o los adversarios del Ecuador están fuera del Ecuador. Allá están nuestros competidores. Cuando yo estoy hablando y estoy pensando en un productor de cacao, en un productor de café, en un productor de banano, en un productor de flores, cuando estoy hablando de un industrial que exporta productos químicos, que exporta madera y todo, yo estoy pensando a qué adversario tiene que enfrentarle. A un colombiano, a un peruano, a un brasileño, a un argentino, a lo mejor a un asiático. Allá están. Aquí adentro, Gonzalo, y esto algún día tenemos que llegar a entender los ecuatorianos, aquí adentro el Estado, los trabajadores y los empresarios son socios del desarrollo. Deberían ir para el mismo lado, para el camino del desarrollo. La lucha de clases, la vieja lucha de clases ya fue superada. Claro. Ya ahora fue superada. Es época de entendimientos. Claro. Además, los desacuerdos que son consustanciales a la naturaleza humana se pueden resolver en las mesas de negociaciones. Y los dos grandes factores son trabajador y empresario. Claro. El Estado es el contribuyente. Facilitador de eso. Hay un prurito con el Fondo Monetario Internacional. El discurso político sataniza al fondo, dice esto del fondo, parece que son unos señores perversos que le quieren imponer cosas a los países. Y ahora resulta que se dice, no, son medidas técnicas que se toman, precauciones. Cualquiera diría, mirando algunos de los temas que se está haciendo desde el gobierno este rato, cualquiera diría que se parecen a aquellas recetas, se decía del Fondo Monetario Internacional, a los puntos de las cartas de intención que alguna vez leímos y cuando usted fue funcionario conversamos, me acuerdo. Yo negocié una. Exactamente, por eso le traigo a colación. Perdón, dos negocié. Dos. Le traigo a colación por eso. Es decir, yo digo, a lo mejor están adelantando, haciendo los deberes antes de que vengan los condicionamientos, que siempre se satanizó. A ver, ¿cómo es la... Es posible. Es posible, Gonzalo. Porque algunas de las cosas son lo que están haciendo. Claro, es posible. Porque más austeridad, más recato en el gasto. Focalización de subsidios. Ya que eso han dicho los analistas hace años. Por Dios, focalicen el subsidio para que los más pobres se vean beneficiados, pero que no nos regalen el gas y la electricidad a los que podemos pagar. Todo eso, Gonzalo, más que una receta del fondo, es parte de un programa económico sensato.
cuando está manejando sus finanzas familiares, Gonzalo, se reúne con su esposa y sus hijos. ¿Cómo definen la política de gastos de la familia? Por prioridades. No se le ocurre a Gonzalo Ruiz decir, la primera prioridad nuestra es irnos a Bahamas a vacaciones. No, la primera prioridad es pagar nuestras obligaciones para tener nuestra casa, alimentar bien a nuestros hijos, darles salud, darles buena educación. ¿No es cierto? ¿Cuánto nos sobra después de eso? Ahí sí, podemos y lo mismo es para el Estado. Exactamente igual para el Estado. Tengo que tener buena educación. Pero no será que llegamos a esto y aterrizamos por las circunstancias, por la crisis. Si seguía el petróleo a 100, a 80, 90, seguía la fiesta, el despilfarro. Y el día en que nos despertábamos, el aterrizaje más forzoso más todavía. Es que mientras más tiempo uno desajusta sus finanzas, más dura va a ser la caída. Estamos en diálogo con el economista Abelardo Pachano, que está al frente del Banco Central, de la Junta Monetaria, es un analista económico conocido. Hemos mirado algunos de los temas de fondo de la economía que han llevado a todo esto. Y llega el presupuesto general del Estado con un recorte del 17%, se habla ya de focalizar subsidios. Quedan también, y le voy a pedir que comente todo esto, pero quedan también las preguntas, ¿cómo financiar lo que falta? El ministro de Finanzas dice, sí, son 6.600 millones, pero hay fuentes de financiamiento para todo ello. Nueva deuda, ¿quién la va a dar? ¿Está el fondo dispuesto a cubrir la brecha? ¿Está todavía China en capacidad de aumentar una deuda que ya es grande? Por un lado. Por otro, temas de ingresos, recaudación impositiva. Y esto que nos dicen, el petróleo en suma cero. Es decir, por el costo de producción, por los compromisos de venta anticipada de petróleo, ya el petróleo, país petrolero, dijimos desde los 70, sí, desde el 72, país petrolero en Ecuador, parecía que nos chorreaba el oro negro, el petróleo suma cero. Bueno, hay mucho de qué conversar sobre estos temas. A ver, y no solo que el petróleo, por propia información proveniente del gobierno, no le va a aportar un solo dólar al presupuesto del Estado, sino que posiblemente le va a demandar dólares. Le cueste. Para sostener la producción. Claro. El balance del sector petrolero con los costos de producción convenidos con las compañías privadas, con los costos de producción de Petroecuador y Petroamazonas, y los precios internacionales, más los subsidios que tenemos establecidos, da balance negativo. Claro, porque ahí hay un flujo negativo. Hay una cosa importante, y los técnicos nos han explicado esto. No es cuestión de que hoy están bajos los precios, cerramos la llave y esperamos. No, los campos deben mantenerse en producción para que no se dañen. Entonces, aun cuando cueste, hay que mantenerlo. Y además en una perspectiva histórica, algún rato va a recuperarse el precio del petróleo y nosotros debemos cuidar nuestro propio mercado. Sí, hay razones de mantenimiento de los campos. Segundo, de futuro del mercado. Política estatal a largo plazo para esto. Supongamos que cerramos los campos. Claro. Hagamos simplemente una abstracción. Decimos, con esto perdemos, cerramos los campos. Mañana vamos a empezar a importar combustibles. Tendríamos que ponerles a precio internacional de manera inmediata y de manera general a todos los ecuatorianos. La otra fuente es el tema de los impuestos. ¿Qué tanto podemos esperar de allí? Ya sabemos lo que ha pasado con las importaciones, con las sobretasas arancelarias, salvaguardias, en fin. ¿Qué tanto podemos esperar de allí en una economía en recesión? Todo esto que hablábamos antes, de un frenazo, ¿supondrá o no que las empresas que ganen menos, que hagan menos actividad, paguen menos impuestos? ¿O habrá un crecimiento, pero en qué medida? ¿Cómo lo mira usted? El gobierno entre los supuestos para presentar la proforma, considera que el próximo año el país crecerá 1%. La verdad es que cuando uno revisa con un poco de detenimiento las bases para obtener un crecimiento del 1%, uno no logra o sea, no logra encajarlas. O sea, sería menos, dice usted, podría ser menos. Sí, vistas las cosas como están hoy, el año 2016 es un año también de recesión. Ya, pero el 1% tampoco se compadece con el crecimiento vegetativo de la población, ¿cierto? Y además de aquí en adelante,
si es que no cambian las condiciones internacionales, es decir, si no se produce algún fenómeno que nos favorezca, las tasas de crecimiento de la economía difícilmente superarán el 2%. O sea, eso no se reactiva tampoco de la noche a la mañana. Y eso nos está pasando a todos. Gonzalo hace un rato decía que el cambio de las condiciones del mundo ha afectado a muchísimos países. Eso es cierto. Pongamos el mismo ejemplo que citamos hace un rato, Chile. Chile estaba acostumbrado a crecer al 6%. Este año va a crecer al 2%. Y con suerte. Y el próximo año están estimando 2.1%. Nosotros empezamos el año con una expectativa del 3.3%, pero 3.8%. Y la proforma fue hecha con más de 4%. La del año 2015 fue hecha con otra más vez de aterrizamos en una realidad. Entonces, el PIB, entonces, ¿qué puede pasar con el PIB del año 2016? Caer más. Este año va a caer. Ya tenemos un PIB por debajo de los 100.000 millones, que fue logramos topar los 100.000 millones. Yo creo que es un número mágico, ¿no? 100.000 millones. Pero este año vamos a bajar de los 100.000 millones y el próximo año vamos a bajar más. Vamos a bajar más. De tal manera que el ingreso per cápita de los ecuatorianos se va a caer. Tiene que caer. El Ecuador ha perdido valor patrimonial de manera importante y tiene que reajustarse a una nueva realidad. Yeah. Con el sistema inclusive que tenemos en vigencia, el presupuesto que está planteado, la proforma, tampoco es ejecutable. ¿Por qué? Porque el déficit real de ese presupuesto es más alto. Ahora, ayer nos decía el ministro de Finanzas, sí, son 6.000 millones, pero están financiados unos cuantos. La brecha que faltaría son 2.000 millones solamente. ¿De dónde pueden venir esos recursos? ¿Recuerdas, Gonzalo, la discusión del año anterior cuando decían que lo que se necesitaban eran 8.200, 8.300? ¿Cuántos llegamos de eso? Y en la Asamblea Nacional dijeron, todo está debidamente identificado, todo está financiado. El gobierno viajó a China, firmó un acuerdo o llegó a un acuerdo de que China nos prestaba 7.500 millones de dólares y hasta ahora no los vemos. Llegó un poquito. Ayer el ministro nos decía, no, pues que era para varios años. No era solo para este año. Otros nos dijeron, bueno. Pero nos dijeron que todo estaba cerrado el presupuesto. ¿Y ahora? Y ahora tampoco está cerrado. Y no solo no necesitamos 6.600 millones, necesitamos más, Gonzalo. ¿Por qué? Porque la proforma, para ponerle un número redondo, es 30.000 millones. 30.000 millones. Y la ejecución del presupuesto del año 2015, la ejecución real, ejercicio, es 31.000 millones. O sea que ahí quedan 1.000 que... Hemos bajado 4% en términos reales. Apenas. Entre la ejecución del 2015 y la proyección del 2016. Claro, una cosa es la baja desde la inicial de 2015 de 3.600 con los recortes de 2.200 a esto que es la realidad. La realidad del gasto, ya. Si este año 2015 vamos a tener un déficit de 5.200 millones. Quítele 1.000 al déficit. 4.000. ¿Dónde están? 4.000. No hay. Ya. Entonces, ¿qué alternativas hay de financiamiento? ¿Más deuda con China? Tenemos ya el 25% de nuestra producción comprometida, la deuda comprometida con China. ¿Más bonos? ¿Se puede vender bonos con el riesgo país como está? A Oxy a lo mejor. Canje. Que no está aquí. Claro, hay que pagar eso. Hay que pagar además hay vencimiento de bonos este fin de año. 650 millones, pero estaba en el presupuesto. Sí. Y eso se espera que con los 2.000 millones que el gobierno dice que va a obtener estos días, se va a pagar los 650. Yeah. Y el gobierno tiene que pagar los 650, Gonzalo, porque si no pagan los 650, las perspectivas de endeudamiento del próximo año desaparecen. Pero el ministro de Finanzas nos dice, ya no hay venta anticipada de petróleo. Es obvio, se ha comprometido demasiado con China. China antes se pagaba el barril a 100, ahora tendrá que pagar, yo no sé, a 50 o 35. No, pues a 35. A 35, que es el presupuesto, claro. Es decir, ahora necesitamos casi 3 por 1. Bueno, de acuerdo, ese es un problema. Entonces, pero tampoco se puede comprometer venta anticipada a otras fuentes como fue Singapur. Porque no tenemos. Tampoco a Tailandia también, ¿no? Gonzalo. Sí, ahora ya no hay. Este tema que estamos hablando en el momento le demuestra cómo cambia la capacidad de pago de un país de un día para otro. Hace un año y medio, nosotros podíamos conseguir créditos sobre un precio del petróleo de $100. Hoy día, para conseguir ese mismo crédito, necesitamos 3 barriles de petróleo. Claro. 3 barriles de petróleo. El triple. Es decir, el Ecuador tiene menor capacidad de pago. Ya, y cierto es obviamente no tiene las garantías para darlo. Consecuentemente,
los anticipos petroleros no son viables. Y si es una buena noticia que ya no haya. Y si el resultado es hacer bien los deberes, así se abren otras fuentes posibles de financiamiento con un riesgo país. ¿Quién nos va a pagar? ¿Nos va a pagar el Ecuador? ¿En qué medida? ¿Nos sirve de algún modo esa relación con el Fondo Monetario Internacional para fuentes de financiamiento de este problema? Por supuesto. Uh-huh. Por supuesto. Yo, ¿en qué condiciones? ¿En qué circunstancias? Hace algunas semanas, en la columna mía del Comercio, yo decía que no es descabellado pensar que el Ecuador en algún momento tenga que acercarse a los multilaterales para encontrar un punto de apoyo que le permita hacer dos cosas. Uno, obtener recursos de los multilaterales, y estoy hablando del Banco Mundial y del Fondo. Mundial, CAF. BID le viene dando. CAF sí le da. BID nos ha dado, CAF nos ha dado, pero Banco Mundial no, y Fondo Monetario no. Que al Banco Mundial se lo echó, pues, hace algunos años. Claro, cuando aquí era el representante de Eduardo Somensato. Y hoy día yo creo que la relación con el Banco Mundial ha mejorado notablemente y es en buena hora para el Ecuador. De tal manera que las políticas económicas se van aproximando a la visión de un manejo mucho más equilibrado y necesitamos los recursos de los multilaterales. Uno, porque son importantes, y dos, porque le dicen al mundo su mensaje. Que si ellos están entrando en el Ecuador, confían en nosotros. Entonces, son las dos razones. Son las dos razones que necesitamos. Por eso es que hay que pagar los 650 millones en diciembre. Cumplir los 650. Segundo, racionalizar más el gasto público, porque entre el 2015 y el 2016, por ejemplo, no baja el gasto público. No hay austeridad. En el 2015 lo que ha bajado bastante es la inversión pública. Y al quitar la inversión pública... Claro. También se le frena a la economía. Por eso es que hay recesión, en gran medida. Bueno, porque hemos dependido mucho del Estado también. Que lo dijimos. Claro. En ese sentido, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por lógica, pero por lógica aritmética. Si es que no tengo para invertir por la vía pública, tengo que buscar inversión por la vía privada. Y para tener inversión por la vía privada, ¿qué tengo que reconstruir? Lo que usted decía, Gonzalo, confianza. Sería un guiño para otro programa, liquidez y dolarización. Complicado, porque eso es lo que estamos... Hay que trabajar para que se mantenga. No, obviamente... Y generarla. Pero ahí tenemos nosotros un problema de liquidez. La economía ecuatoriana está con contracción monetaria, están perdiendo depósitos. Pierde depósitos por dos razones. Pierde depósitos primero porque no tiene financiamiento, porque hay una brecha en la balanza de pagos, salen más dólares de los que entran al Ecuador. Consecuentemente, los depósitos en el sistema tienen que caer y van a seguir cayendo. Pero la caída de los depósitos produce dos efectos. Uno, cierre crediticio, y el cierre crediticio significa el volverles inviables a muchas actividades productivas, a reducir el tamaño de las actividades productivas, a generar más desempleo y a achicarle más a la economía, de tal manera que acelera la recesión económica. Y por el otro lado, utiliza la liquidez de la banca. De tal manera que esta contracción monetaria es un factor coadyuvante complicado en el que está la economía ecuatoriana y que tiene que ser resuelto. ¿Cómo se resuelve? Volviendo a restituir los equilibrios de la balanza de pagos y de las cuentas públicas. El economista Abelardo Pachano Bertero, columnista del diario El Comercio, lo ha recordado, ex gerente del Banco Central, expresidente de la Junta Monetaria. Gracias por su aporte y la claridad en estas ideas. Ya venimos, tenemos que hablar de la selección, del fútbol, tanta cosa. Qué bueno. No, también hay buenas noticias. Claro, y un lindo partido, duro, pero ¿cómo no? Emocionante. Venimos enseguida.